Gracias a Dios y al pastor Ramírez por la invitación a predicar. Tuve oportunidad de recibir un mensaje de él esta tarde y me dijo que los cultos de esta mañana ya en Islas Mujeres fueron muy buenas. Están ellos celebrando el 34 aniversario de la iglesia y pues él está predicando junto con otro pastor. Y gracias a Dios que vieron personas salvas esta mañana, fue una gran bendición. Y por favor que sigan orando por él. Yo le dije que en los dos servicios de la mañana se había mencionado al pastor y que necesitábamos orar por él, y él se sintió muy agradecido por sus oraciones. Yo sé que varios de ustedes están orando por él. Yo espero que todos oren por él durante el tiempo que él esté allá, que Dios lo use grandemente. Justo ahorita en este momento él está predicando, así que estemos en oración por nuestro pastor. También pues siempre es una bendición poder ver tantos amigos. Hoy en la mañana pude saludar a muchos de ustedes, algunos que estuvieron aquí, y pues le dije a mi esposa de algunos hermanos con los cuales había convivido, platicado, y pues ella estaba muy contenta. Dios mediante, Marcy y Tricia llegan el miércoles, así que les pido sus oraciones por ellos. Pero también pues les mando saludos otra vez de parte de mi esposa y de mi hija. Pues hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo capítulo número 9, por favor. Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9. Vamos a leer unos versículos muy conocidos. Mateo capítulo número 9. Pero posiblemente viendo una aplicación, un aspecto un poco diferente a estos versículos de lo que he predicado anteriormente. Mateo capítulo 9, comenzando en el versículo 35. Si usted tiene ahí su Biblia, le invito a que busque lugar. Y luego que nos pongamos todos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos 35 al 38. Solamente son 4 versículos. Y si usted me hace el favor, vamos a leerlos juntos, por favor. Mateo capítulo número 9, versículo 35 al versículo 38. Todos juntos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, yo ruego que en esta tarde hables a nuestros corazones. Señor, yo sé que sin tu ayuda y sin tu poder nada podrá llevarse a cabo el día de hoy. Pero Señor, si tú decides hacer algo en nuestras vidas y nosotros te permitimos hacerlo, Señor, no hay límite a lo que podrías hacer aquí en esta tarde. Señor, mi oración es que toques corazones, que nos abras los ojos. Ayúdanos a nosotros, Señor, a estar atentos a tu voz, a escuchar a ti, Señor. Señor, gracias por el privilegio de poder predicar y de recordar a mis hermanos aquello que nosotros ya conocemos. Pero Señor, ayúdanos a poner atención a ti, a tu voluntad y a tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Según algunas fuentes de información, existen alrededor de 208 países en el mundo en el cual vivimos. Cuando decimos 208 países parecería muchísimo. Yo he estado en 52 países del mundo. Y les puedo decir, hermanos, que no todo país es igual. Hay muchos países semejantes a México que disfrutan de un estilo de vida como existe aquí en México. Existen libertades para predicar el Evangelio. Pero también hay muchos otros lugares donde el Evangelio ha tenido poco alcance, donde no hay muchas iglesias y donde no hay pastores. A esos pueblos se les llaman pueblos no alcanzados. Y los pueblos no alcanzados no están alcanzados por una sencilla razón, porque no es fácil llegar allí.
Hace unos meses, en el mes de abril, yo estuve en el país de Ecuador por 3 semanas y media. Fue un tiempo muy especial. Tuve la oportunidad de predicar en muchas iglesias, estuve visitando en muchas comunidades, pero una de las experiencias que Dios me permitió fue entrar a la selva amazónica. Tuve la oportunidad de ir a pueblos donde el evangelio nunca había llegado. Tuve el privilegio de predicar en lugares donde nunca se había predicado el evangelio. Y eso es una experiencia inolvidable, pero también es un privilegio muy, muy grande. Pero me recordé al estar ahí en ese lugar de la verdad que aunque nosotros aquí podemos sentir que estamos inundados con el evangelio, porque lo escuchamos muy a menudo, podemos aún prender la televisión y encontrarnos en algún canal, alguna persona que esté mencionando la Biblia. Podemos encontrarnos libros cristianos aún en librerías no cristianas. Nos encontramos con material de la palabra de Dios. Encontramos otras iglesias aquí mismo en Cuernavaca. Esta no es la única iglesia donde se predica el evangelio, gracias a Dios. Somos bendecidos. Podemos salir un poco de Cuernavaca y empezar a ver los pueblos aledaños y nos damos cuenta que también ahí ha llegado el evangelio, y gracias a Dios por escuelas bíblicas de vacaciones en Yautepec y en muchos otros pueblos aquí alrededor de Cuernavaca, cosa que hace 25 años no lo había, pero ahora lo hay y somos muy bendecidos, hermanos. Pero hay lugares donde no es así. Hay muchos lugares donde no es así. Mientras yo estuve en Ecuador, llegué a visitar a 2 personas que antes se dedicaban, no hay una manera fácil de decirlo, se dedicaban a cazar las cabezas de los hombres para tenerlos como trofeos en sus casas. 2 de estos hombres mataron, junto con otros de sus amigos, a 5 misioneros. En el año 1956, en Ecuador, llegaron los misioneros Jim Elliot, Roger Youderian, llegó Nate Saint, otros 2 hermanos que en este momento no recuerdo sus nombres, con el propósito de alcanzar a los pueblos que para ellos se llamaban Auca. Hoy día se conocen como los Guarani o los Guaudani. Hubo un malentendido. Fueron 2 de las personas del pueblo, un joven, una señorita, querían ir a ver estos misioneros con su avioneta, que habían entrado y en altavoz habían dicho que estaban cerca. Ellos habían aprendido algunas palabras de su idioma y los invitaron a que salieran, y la mayoría de la gente tenía temor y no quería salir, pero había una parejita de jóvenes que estaban interesados el uno en el otro, ¿sí? No estaban casados, pero querían ir a ver, y entonces le pidieron a una de las ancianitas del pueblo que las acompañara. Y fueron, y cuando llegaron ahí, pues los misioneros les prepararon hamburguesas. Y pues hermanos, nunca habían comido hamburguesas en la selva. Eso era algo especial para ellos y les gustó, y pues los introdujeron a muchas cosas, y hasta los subieron en el avión. Al muchacho que llegó, él quiso subirse en el avión y se subió en el avión y fue a sobrevolar el pueblo, y les estaba gritando y los estaba saludando desde arriba, y todo iba muy bien. Y de pronto el muchacho casi se cayó del avión porque no sabía que pues la gravedad existe, ¿verdad? Y pues no lo pensó bien, y lo pudieron agarrar y no permitieron que se cayera, y las cosas iban bien. Pero la señora que fue a acompañarlos para que no estuvieran solos, porque en la cultura de ellos un par de jovencitos no casados no pueden andar solos. Amén, hermanos. Amén. Eso es entre incrédulos. Creo que es una buena experiencia, algo que pensar, hermanos, pero bueno, ahí se lo dejo nada más a su criterio. Pues la señora se cansó porque querían quedarse ahí los muchachitos. Entonces ella se regresó al pueblo. Dijo: no, pues si ustedes no vienen, yo me voy, ahí nos vemos. Y se fue. Entonces ella regresó y fue, y entonces cuando ella llegó al pueblo le preguntaron: ¿dónde están los muchachos? No, pues se quedaron ahí. Entonces fue un grupo a buscarlos.
Y el muchacho empezó a pensar, si yo llego y les digo, pues que se fue ella porque nosotros no quisimos ir con ella, y qué nos van a decir, entonces mejor les voy a decir que nos atacaron y que por eso nos separamos. Y eso fue el invento que hizo este muchacho. Y por una mentira, cuando él regresó y él dijo, no, es que nos atacaron y nosotros no quisimos separarnos, pero no nos dejaron ir y tuvimos que huir para acá y para allá. Y entonces los hombres se enojaron y decidieron matar a los misioneros. Y así fue, llegaron y mataron a los misioneros. En aquel entonces las esposas de los misioneros y el mundo entero no sabían toda la razón de lo que había pasado, pero lejos de desanimarse, decidieron regresar a esas comunidades, las mismas esposas de los misioneros mártires, a enseñar el evangelio a esos pueblos. Tuve la oportunidad de aterrizar primero en el pueblo de Tzapino. Tzapino es el pueblo donde vive un señor de 82 años de edad llamado Mincaye. Mincaye fue el que mató a 2 de los misioneros americanos. Cuando llegamos ahí al pueblo de Mincaye, nos enseñaron un edificio muy antiguo. Le pregunté qué era eso. Me dijeron, es el templo. Estaba cerrado, había pasto crecido ahí, habían ramas encima, no se estaba usando. Yo pregunté, ¿y aquí se enseña la palabra de Dios? Pues antes sí, pero ya tiene años que nadie viene a enseñarnos la Biblia. Nadie viene a enseñarnos la palabra de Dios. Hablé con una jovencita que estaba ahí. Le pregunté, ¿tú crees en Dios? Y me dice, pues yo sí creo en Dios, pero no conozco mucho de Dios. La verdad, no conozco mucho. Me dice, es algo que nos vinieron a decir, pero cuando ya se fueron, ya dejamos de pensar en esas cosas. De ahí yo fui a otro pueblo, al pueblo de Tehueno. En Tehueno, también llamado Tigüeno, había otro de los que mataron a los misioneros. Su nombre es, se me olvidó su nombre, pero bueno, ahorita lo recuerdo. Mientras estuve hablando con él, Dewey, le pregunté, ¿aquí tienen iglesia? Sí. Él señaló allá arriba un templo, algo grande, como para 100 personas, rústico, hermanos, muy rústico. Me preguntaron, ¿vas a predicar mientras estás aquí? Y le dije, bueno, desafortunadamente hoy tenemos que salir para otro pueblo y no vamos a poder. Bueno, está bien. Dewey tiene 85 años de edad. Yo les pregunté, ¿y aquí quién enseña la Biblia? Y me dijo Dewey, bueno, yo antes enseñaba, pero ahorita ya soy muy viejo y me es muy difícil subir. Muchas veces estoy enfermo. Nosotros no tenemos aquí a un varón que nos enseña. Entonces hay una mujer misionera que da clases cada domingo, pero ella es la única que da clases. Le pregunté a un joven que estaba por ahí, un joven 22 años de edad, si creía él en Dios y si él era salvo, y me dijo, sí, yo soy, bueno, me dijo, antes creía. Mis padres creyeron, ellos conocieron el Evangelio, y yo de niño llegaba a la iglesia, pero después dejaron de venir las personas que nos enseñaban la Biblia, y ahora pues yo no sé. Posiblemente sí creo en Dios, pero no estoy muy seguro. Le hablé de su salvación y me dijo, la verdad es que no me interesa. Y luego me dijo estas palabras, porque si eso fuera cierto, entonces ¿por qué dejaron de venir? Antes de salir de Tehueno, Dewey me pidió lo siguiente. Me dijo, hermano, cuando regresas a predicar a las iglesias, por favor dígales a los hermanos que
no necesitamos de su dinero. No necesitamos más edificios. Lo que necesitamos son varones, hombres, que nos vengan a enseñar la palabra de Dios. A mí me dijeron que desde esa zona de la selva amazónica que se extiende por todo Ecuador o por parte de Ecuador, atravesando Perú y llegando hasta Brasil, solamente en la porción que pertenece a Ecuador y Perú existen 15,000 comunidades. Cuando llegaron los misioneros en los años 50 y 60, y fueron muchos para allá, se abrieron iglesias y se predicó el evangelio en 350 de esos pueblos. Pero aún existen 14,650 pueblos donde no ha llegado el evangelio todavía. Un día nosotros tuvimos la oportunidad de aterrizar en un pueblo llamado Chichira. Estuvimos viajando en avión a muchos diferentes pueblos. Gastamos un dineral, pero bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar a esos pueblos. Llegamos a Chichira porque de hecho íbamos a otro pueblo llamado Tinquias. Para llegar a Tinquias uno tiene que primero llegar a Chichira. No hay forma de entrar con carro, hermanos, no hay manera. Para entrar caminando son 2 semanas para caminar. Entonces llegamos en avioneta a Chichira. De Chichira tuvimos la oportunidad de caminar al río Bobonaza, que queda a 1 hora de Chichira. Después tomamos un barco, una lanchita, ¿verdad? Que bajó sobre el río Bobonaza por 1 hora y media hasta llegar a otro lugar donde podíamos bajarnos del barco, y luego entramos media hora a la selva, al pueblo de Tinquias. En Chichira nunca se había predicado el evangelio, ni una sola vez. En Tinquias había habido una persona que había llegado antes, unos 8 meses antes, y había predicado una vez. El misionero Víctor Gallo había entrado a ese pueblo y era la única persona que había entrado a ese pueblo antes a predicar. Cuando nosotros llegamos a Chichira, la persona que tenía que estarnos esperando para guiarnos y sacarnos al río Bobonaza y llevarnos en lancha no había llegado. Entonces pedimos al encargado de la escuela, porque tenían una pequeña escuela donde estaban estudiando, si podíamos predicar. Ese era un pueblo de habla shuar. Ellos son un grupo indígena llamado shuar o shuara. Y en ese pueblo pues todo el mundo hablaba shuara, pero el encargado de la escuela hablaba español, y le preguntamos si podíamos enseñar, y él dijo sí, adelante, está bien, porque éramos los primeros para llegar en avioneta en varias semanas, no es algo muy común. Y cuando nosotros bajamos en avioneta, todos los niños salieron ahí a amontonarse con nosotros y estaban viendo. No hablaban, no decían nada, pero nada más así nos veían y así bien contentos, pero no se acercaban, no hablaban español. De hecho, al principio no nos dimos cuenta, porque decíamos hola, y decían hola, y yo pensé, pues hablan español. No, hermanos. El primer misionero que predicó fueron conmigo 2 hermanos. El otro hermano predicó primero, y él predicó, y terminando de predicar, a mí me tocaba predicar. Y cuando yo empecé a predicar, yo pregunté, ¿cuántos de ustedes hablan español? Y todos ahí viéndome. Yo dije, ¿entiendes español? Y yo, hola, hola, todos decían hola. Les preguntaban, ¿entienden español? Y de pronto un muchacho como de 16 años de edad, 17 años de edad, después supe que era de 17, me dice, yo hablo español. Y le dije, ¿puedes traducir por mí? Me dice, sí, está bien. Entonces yo decía algunas palabras en español y él los decía en shuar. Y así pues íbamos enseñando la Biblia. Pues era la primera vez que habían escuchado. Ellos jamás habían escuchado, esos niños que estaban ahí no habían escuchado. Después se regresaron todos a la escuela. Nadie hizo profesión de fe. Cuando les pregunté si querían aceptar a Cristo y les expliqué lo mejor que yo podía, nada más me veían así.
Les dimos unas paletas que llevamos. ¿Cómo se pusieron de contentos? Nada más por una paleta. No habían visto algo así. Hermanos, en esos pueblos no ha llegado Coca-Cola, ¿okay? O sea, para que me entiendan. No hay gancitos. Y al estar ahí en ese lugar, sentados esperando todavía, terminó el día de las clases, estuvimos 4 horas esperando. Se fueron todos los niños a sus casas y algunos se metieron a la selva. No vimos, a excepción del encargado de la escuela, no vimos a un solo adulto ese día. Todos estaban trabajando fuera del pueblo, en sus milpas o no sé. Y de pronto regresó el jovencito con el cual había estado yo hablando. Su nombre es Moisés. Cuando llegó Moisés, empezó a preguntar, y su pregunta era esta: ¿cómo puedo yo ser como él? Apuntándome a mí. ¿Cómo puedo ser yo como él? ¿Qué tengo que hacer para ser como él? Entonces el hermano Víctor Gallo se sentó con él y le dio la salvación una vez más. Y él dijo: yo quiero aceptar. Y luego preguntó: ¿pero qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Quiero ser exactamente como él. Y él dijo: bueno, pues necesitas bautizarte. Y le explicó el bautismo. Y él dijo: sí, está bien. Está bien. ¿Pero qué más? Quiero ser como él. Pues no sé si te entiendo, mi hijo. ¿Cómo está eso? Y me dijo el hermano Gallo: ¿por qué no hablas tú con él? ¿Por qué quieres ser exactamente como tú? Y le dije: bueno, pues pobrecito, ¿verdad? Ya me senté con él y le dije: Moisés, a ver, explícame, por favor. Y me dijo lo siguiente. Él me dijo que cuando tenía 5 años de edad, él había estado viviendo en otro pueblo. Llegó un hombre con una Biblia negra como esta. Y él había llegado a su pueblo y había predicado, había enseñado, pero la gente no le pudo entender. No entraron en sus cabezas esas verdades. Les eran muy extrañas, muy diferentes. Y él a los 5 años de edad pensó: ese hombre trae un mensaje importante, pero no lo podemos entender. Y él decidió a los 5 años de edad que cuando él ya fuera mayor, que él iba a buscar a una persona que le enseñara ese libro negro para que él pudiera enseñar a su gente. 2 años antes que yo llegué a Chichira, su hermano de él, que vivían ellos en otro pueblo donde sí hablaban español, se había él ido a vivir a Chichira. Y cuando llegó a Chichira, poco tiempo después, la mamá de Moisés falleció y el papá, sintiendo que no podía cuidar de su hijo, mandó al hijo a quedarse con su hermano recién casado e ir a la escuelita que estaba en Chichira. Y él estaba, hermanos, a 1 mes de terminar sus estudios. Y él me dijo: cuando yo termino en 1 mes, yo quiero ser como tú. ¿Qué puedo hacer para ser como tú? Yo quiero ir a enseñar a mi gente la Biblia como hoy nos has enseñado a nosotros. Amén. Y le dije: pues fíjate que el hermano Víctor Gallo está empezando un instituto para enseñar a las personas cómo enseñar la Biblia a su gente. Él dijo: me apunto. Amén. Hermanos, el día 6, es un lunes de agosto, ese muchacho Moisés va a ir a Riobamba. Él nunca ha estado en una ciudad grande así antes. Se va a ir a Riobamba, se va a alejar de su pueblo, de su gente, de su familia, y se va a ir a estudiar. Su papá ya le dio permiso y él se va a ir a preparar porque quiere regresar a su pueblo a enseñar la verdad de las Escrituras. Quiero hacer una pregunta, y es el título de mi mensaje: ¿por qué es que los obreros somos pocos? ¿Por qué hay pocos obreros? Aquí en este pasaje, el Señor Jesús nos dice en el versículo número 37:
a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 9:37. Es una realidad que sigue existiendo hasta el día de hoy. El hermano Juan Álvarez está aquí con nosotros en esta noche, aunque no se siente muy bien, gracias a Dios él está. Oren por favor por él, no está muy bien de salud ahorita. El hermano Juan les podría decir que en España hay pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, donde no ha llegado el evangelio. Y hay una falta de obreros. Yo les podría llevar a diversos países del mundo. No hay iglesias donde se predican el evangelio. Durante el tiempo que estuvimos allá en Ecuador, fuimos a las islas de Galápagos y tuvimos la oportunidad de estar con el hermano Daniel Richardson, el yerno del hermano Juan Álvarez, en la isla de Santa Cruz. Y gracias a Dios en Santa Cruz ya comenzaron una iglesia. Pero fuimos a visitar a otra isla llamada Isabela, que está a 2 horas de Santa Cruz en barco. Fuimos a Isabela y cuando llegamos ahí pasamos casa por casa, por todo el pueblo, ahí en Isabela, y tuvimos la oportunidad de estar en cada una de las casas hablando con las personas, dándoles literatura cristiana, hablándoles del evangelio, y lo que nos preguntaban una y otra y otra y otra vez: ¿cuándo vienen a poner una iglesia de ustedes? Un señor que vendía raspados fue y me correteó y me dice: ¡Ey! 3 horas después de haberlo visto, le había dado una revista y él había leído de tapa a tapa todo. Y me dijo: yo soy cristiano, yo vengo de Quito, pero yo tengo aquí 20 años viviendo en Isabela. Y él me dice: yo soy creyente y nosotros necesitamos una iglesia que enseñe la Biblia como ustedes aquí lo tienen escrito en esta revista. Aquí no hay iglesias donde se enseña la Biblia así. ¿Cuándo vienen ustedes aquí a mi isla? Necesitamos que vengan, por favor. ¿Cuándo pueden venir? Y yo le dije: pues no sabemos, pero le pido de favor que esté orando. Él me dice: yo ya estoy orando diariamente que alguien venga a mi isla para enseñar la Biblia. ¿Por qué es que hay pocos obreros? ¿Por qué es que hay pocos obreros, hermanos? Pues nuestro texto nos explica el por qué. Nos dice el versículo número 38: rogad pues. Cuando dice ahí pues, nos está dando a entender que esta es la respuesta a la necesidad. La necesidad es que hay pocos obreros. La respuesta es: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La primera razón, hermanos, que existe una falta de obreros es porque hay una falta de oración. Nosotros hacemos muchas cosas, hacemos conferencias de misiones y en ningún lugar de la Biblia se dice: hagan conferencias de misiones. Pero no hay iglesias así fuertes que no tengan conferencias de misiones. Todo el mundo tiene conferencias de misiones. Nunca dice la Biblia: pongad fotos de misioneros, pero las vamos a poner, hermanos. Hacemos muchas cosas, pero le quiero hacer una pregunta personal. ¿Está usted orando y rogando a Dios que Él envíe obreros? Eso es lo que dice Dios, que es la respuesta a la gran necesidad. Que nosotros roguemos a Dios por obreros, que roguemos que Dios mande obreros. El problema no es una falta económica, el problema no es una falta de preparación, el problema no es una falta de personal, el problema no es mucho de lo que podríamos pensar. El problema es que no estamos orando. Es ahí donde comienza todo. Y es ahí donde necesitamos poner un enfoque y un énfasis, donde nosotros necesitamos ponerlo como prioridad. Orar. Hermanos, orar no es fácil.
para no tener que orar. Pero que Dios dice que tenemos que hacer y que es la respuesta para todo este gran problema, nosotros tenemos que orar. Y no nada más una vez, no nada más cuando nos recuerda el pastor que necesitamos orar, sino hacerlo diariamente, hacerlo como un hábito de nuestras vidas, estar orando que Dios mande obreros. Amén. Dios ha prometido responder a nuestras oraciones. Podemos ver muchos versículos en la Biblia, no vamos a ver todos los que tengo apuntado aquí, solamente uno, Salmo 91, versículo 15. Apunté este porque normalmente pensamos en un montón de otros, pero escuchen nada más este versículo. Salmo 91, 15 dice: me invocará y yo le responderé. Creo que está muy claro. Nosotros invocamos a Dios, Él nos responde. Eso es oración. ¿Sí? Amén. Yo necesito orar. Hay muchos más versículos que podríamos ver. Ustedes conocen muchos versículos sobre la oración. Clama a mí, yo te responderé. Dios ha prometido, si nosotros oramos, Dios responde. Amén. El problema es que no oramos, no le rogamos, no le pedimos, y entonces no hay obreros. Y decimos, ¿por qué no hay obreros? Pues ya sabemos por qué, y no hacemos lo que necesitamos hacer para que haya más obreros. O sea, es una tontería, hermanos. Amén. Es como si yo le dijera, si tú sales allá a tu casa y excavas con una pala, vas a encontrar monedas de oro que puedes vender y vas a tener suficiente dinero para el resto de la vida, y tú ya sabes que ahí está ese oro en el jardín de tu casa, y no vas y no lo sacas de la tierra y dices, ay, es que no hay dinero y no hay para comer. Pues ve a buscarlo, ahí está, pero pues es que no hay dinero, pero ve a buscarlo. Dios ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Pero si somos honestos, somos renuentes a obedecer este mandato divino de orar para que Dios mande más obreros. Amén. ¿Sabe por qué debemos orar, hermanos? Escúchenme muy bien. No es para cambiar el corazón de Dios. No es que Dios ahí está todo así como que yo no quiero mandar a nadie, pero si me piden, pues los mando. No, ese no es el problema. La razón que oramos no es para cambiar el corazón de Dios. La razón que oramos es para cambiar el corazón mío. Amén. Porque cuando yo me pongo a orar, entonces yo empiezo a pensar de una manera diferente. Cuando yo estoy rogando a Dios que Él haga algo, cambia mi forma de pensar. Entonces por eso tengo que yo orar. Pero es también por esa razón que a veces yo no quiero orar, porque yo no quiero cambiar mi forma de pensar. Yo no quiero cambiar mi vida. Yo soy rebelde. Yo no quiero cambiar. Por eso yo no quiero orar, porque yo tengo temor que si yo oro, ¿qué es lo que Dios me va a pedir? Por eso mejor no oro. ¿Cierto? Amén. Ya sabemos cuál es la respuesta, pero no queremos. Somos renuentes, somos rebeldes. ¿Sabe usted, hermano? Yo escuché esto hace poco y fui para investigarlo en toda la Biblia. ¿Sabe usted que Dios solamente tiene una sola petición de oración en toda la Biblia? Dios solo tiene una sola petición de oración. Hay un solo lugar en toda la Biblia donde Dios, esto es en la persona de Jesucristo, nos dice que necesitamos orar por algo específico. ¿Sabe lo que es? Aquí. Ahora imagínense si alguien llega con usted y le da una petición de oración. Hoy en la mañana llegaron varios hermanos a pedirme oración. Una hermana por su nieta que está pasando un tiempo de rebeldía, otro hermano que me pidió por un hijo que no es salvo, otro hermano me estaba pidiendo por su mamá que está enferma. Me pidieron orar por varias personas y con gusto lo hago. Y Dios nos da una petición de oración. Dios dice, mira, pueblo mío, hijos míos, esta es mi petición. Hay que rogar por obreros. Y nosotros decimos, ay, pues lo pienso.
Cierto. ¿Por qué seguimos hablando del problema y no hacemos nada para resolverlo? Si ya sabemos cuál es la solución. Oh, hermanos, creo que la razón que hay pocos obreros es porque hay poca oración. En segundo lugar, hay una falta de obreros porque hay una falta de visión. Nos dice el versículo 35 de esta manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice el versículo 36: y al ver las multitudes. Él vio las multitudes. ¿Sabe usted que es posible pasar al lado de personas y no querer verlos? Como que no, ese no está ahí. Ese no está. Vemos a alguien que está pidiendo, no, ese no está ahí. Me voy por acá. ¿Sí? Cierto. Nos hacemos ciegos a nosotros mismos, decimos, no, pues es que esos de allá como que no me gustan y esos tampoco de acá me gustan, entonces yo solamente voy a ver estos aquí que me caen muy bien. Y así somos, hermanos. Y hay una falta de visión. Si en esta mañana, en esta tarde, si hubiese aquí una niña adolorida, sangrienta, tirada aquí en el suelo, yo estoy seguro que habrían cuando menos 20 personas aquí que buscarían ayudarla. Yo estoy seguro, si usted la viera, usted dijera, yo tengo que ayudar a esa niña, aunque no la conozco. Ahí está, la tengo que ayudar. ¿Por qué está sangrando? ¿Por qué está dolida? ¿Qué le pasa? ¿Qué podemos hacer? Necesita un doctor. A ver, ¿quién hay aquí un doctor? Necesitamos doctor, por favor, venga. A ver, necesita algo de medicamento. Yo voy a la farmacia, yo compro eso. La niña no tiene dinero. No hay problema por dinero. Yo voy a comprar ese medicamento. ¿Qué es lo que necesita? A ver, la niña necesita reunirse con sus padres, pero sus papás viven por el centro. Hay que llevarla al centro. No hay problema, yo la llevo, pero pues, es que no tiene dinero la niña para pagar el transporte. No importa, yo la llevo porque la estamos viendo. Pero cuando no vemos, no afecta el corazón. No estamos viendo. Y por eso nosotros sabemos que hay una falta de obreros. Cada vez que yo voy a un país y yo me encuentro con gente necesitada, yo quiero hacer algo. Aún estando en Ecuador, estuve hablando con mi esposa y me dice, ¿tú crees que Dios nos va a mandar a Ecuador? Yo le dije, mira, por mí estoy dispuesto, pero tendrá que ser Dios. Yo le he dicho a Dios muchas veces, Dios, si tú quieres, mándame ahí, está bien. No son lugares fáciles. Lo que no les dije del viaje de Chichira al río Bogonaza es que apenas es 1,5 kilómetros, hermanos. Entonces, ¿por qué 1 hora? Por el lodo. Pero lodo no como usted se puede imaginar a lo mejor. Yo le estoy hablando acerca de lodo. ¿Sí? O sea, cuando entra tu pie y vas a pasar al siguiente, es una de esas. ¿Sí? Paso tras paso. Todo lo que tienes puesto tendrá olor, tendrá esa, o sea, es un lodo que va más allá del lodo. ¿Sí? Y debajo del lodo hay pedacitos de piedra y pues hay ramas de los árboles. Y lo han puesto encima del lodo para que camines por ahí, porque si no, si te sales del camino y parece a veces como que, ay, pues mira, por ahí puedo caminar, excelente, ahí es un poco más fácil caminar, y sales por ahí y de pronto tu pierna se va así como 1 metro hacia abajo y luego estás tratando de sacar la pierna, y lo digo por experiencia. Porque yo pensé, no, pues por ahí es más fácil. Y me dijeron, cuidado, cuidado. Ahora tenemos que sacarlo del mar.
Y luego pasamos por un lugar donde pues era más o menos como, pues no sé, como de aquí más o menos a la pared, un poco más lejos tantito. Y pasamos y había un tronco y había que caminar sobre ese tronco para pasar por esa zona. Y abajo había un río con más lodo, muchísimo lodo, pero que estaba como a unos, pues no sé, unos 5 o 6 metros. Era más o menos imaginarse caminar por encima de una trave, ¿sí? Porque pues estaba angostito más o menos así. Y yo no sé, hay algunos de ustedes que pueden caminar por las traves sin ningún problema. No había lazo que agarrarse, ¿verdad? Y el problema, hermanos, es que había llovido toda la noche anterior. Entonces imagínense no tan solo la trave, porque esas traves, esta de aquí, si no me recuerdo, está a 4 metros y pico. ¿Sí? Hay una allá atrás que está a 5 metros y medio, casi 6 metros el de hasta atrás. Y hermanos, imagínense caminar por esa trave, pero habiéndose humedado toda la noche anterior y estaba resbaloso. Y luego, a eso hay que recordar también que tus pies están cubiertos de lodo. Y ahora vas a caminar sobre esa trave. A ver quién se apunta. Y es por eso que los pueblos no alcanzados no están alcanzados, porque no es fácil llegar ahí. O sea, hermanos, yo no les estoy hablando de llegar ahí de corbata y traje. No, hermanos, un pantalón de mezclilla, pues es la última moda ahí, hermanos. ¿Sí? Usted no tiene que predicar con corbata. Si llega vestido es una bendición. No todos, pero bueno, ya vamos a entrar en ese tema. Fíjense, hermanos, que llegar a esos pueblos y encontrarte con personas como una señora que vino a ofrecerme chicha y yo no pude hablar con ella, pero yo vi en sus ojos un deseo de entender lo que estábamos diciendo, pero como que no podía entender. Así como que mucho queriendo saber de qué estábamos hablando, pero no podíamos comunicarnos. Ella no hablaba español y yo no hablaba shuara en el pueblo de Tinquias. ¿Saben qué, hermanos? Hace falta una visión de los que no están alcanzados. Hace falta alzar nuestros ojos y ver las multitudes como las vio Jesús. La palabra ver en la Biblia muchas veces define lo que nosotros tenemos como prioridad. O sea, tiene que ver con lo que para nosotros es importante. Cuando ponemos la mirada en algo es porque para nosotros es importante y por eso necesitamos ver las multitudes, ver nuestros vecinos que se están muriendo sin Cristo, ver las personas que nos rodean cada día. Necesitamos ver. Hay una falta de visión. Nos dice el Proverbios 29, versículo número 18. Proverbios 29, versículo 18, es un versículo muy conocido. Dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, esos pueblos, hermanos, que no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios, no tienen el Evangelio, se desenfrenan. No hay límites al pecado que pueden cometer, porque no hay algo que los está limitando. Entonces es normal vivir así, hermanos. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Oh, hermanos, nos hace falta la palabra de Dios. Necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús. Hoy en la mañana les prediqué de Hebreos capítulo 12, del 1 al 3, y en el versículo número 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Lo que nos hace falta es tener una visión correcta, tener una visión del mundo, de las necesidades del mundo, pero también de Dios y de lo que Dios puede hacer en el mundo. Entonces necesitamos ver, necesitamos fijarnos. Hace unos días estaba yo pasando por una calle y había una persona que estaba pidiendo, y yo me paré y hablé con él y le dije: Señor, le voy a ser honesto, yo no traigo dinero y no traigo comida, y honestamente no hay nada que yo tengo para darte. Y me dijo: Señor, gracias por haberte parado. Eres la primera persona que ha hablado conmigo toda esta tarde. Nadie quiere ni siquiera hablar
conmigo. Ellos llegan a sentirse como si no fueran humanos, como si fueran un animal, porque la gente no quiere ni siquiera platicar, saludarlos, tratarlos como un humano que son. Hermanos, necesitamos verlos a los ojos. Y aunque no tengamos una moneda que darles, decir: mira, yo no te conozco, pero espero que estés mejor, espero que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Y yo le dije eso a ese hombre: yo espero que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Y me dijo: Señor, si usted ore por mí, eso sería 1000 veces mejor a que se me diera el dinero. Gracias por orar por mí. Y oré por él. Hermano, escúcheme, por favor. La gente del mundo necesita que los estemos viendo. Necesita que los veamos. No que digamos: ay, no, yo no puedo ver eso. Verlos a los ojos. Acercarnos a ellos. Número 3. Y esto todo va junto. O sea, hermanos, en sí es un paquete: la oración, la visión, y luego vean por favor conmigo la compasión. Porque el versículo número 36 dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa compasión? Compasión significa sentir el dolor que sufre otra persona. Muchas veces nosotros no tenemos compasión de las gentes, tenemos un corazón muy, muy duro. Cuando yo salí a la India en el año 2001, a mí me dijeron que si yo iba a la India, una de dos cosas iba a suceder: o iba a endurecerse mi corazón, o se iba a quebrantar tanto mi corazón que yo no podía seguir viviendo ahí. Y a mí me pasó según lo que me habían comentado. Yo endurecí mi corazón. Les soy honesto. Yo llegué a ver muchas personas muertas. No que supe de ellas, sino que las vi personalmente. Yo llevaba una cuenta de las personas que yo había visto muertos y yo vi en promedio una vez al mes a alguien morir. Una vez llegué a ver 3 personas muertas en un solo día en 3 percances separados. La persona más cerca a mí que tuve la experiencia de tenerlo de cerca estaba a 1,5 metros de mí cuando la atropellaron y falleció de inmediato. Yo vi a un hombre ancianito como de unos 75 años de edad, y él estaba en un carrito chiquito y él estaba manejando, y de pronto pasaron unos militares y él quiso detenerse para que pasaran los militares, y empezaron a pasar muchos, pero como eran demasiados, uno de los militares, él dijo al Señor: pásate, y entonces él empezó a ir hacia adelante, y otro militar no se dio cuenta, él caminó enfrente y este ancianito con su carro pegó a ese militar, y no le pasó gran cosa al militar, pero había muchos alrededor, era una zona donde había mucha gente, y a la gente no les gustó que ese ancianito había golpeado a ese militar. Entonces lo sacaron del carro. Yo personalmente vi cuando llegaron a él y lo empezaron a golpear, y llegaron algunos con palos a golpear a ese ancianito y lo mataron frente a mis ojos. Yo lo vi vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y les aseguro, hermanos, no les estoy contando lo peor de lo que yo vi. Yo vi cosas horribles. Y una de las maneras que empiezas a protegerte es que te endureces. Dejas de tener compasión. No piensas en lo que has visto. La primera vez que yo vi a alguien morir, yo llegué a la casa, yo no podía comer, no pude dormir esa noche, estaba tan conmovido que yo no podía ni pensar. No podía comer por 2 días, y así estuve. Al final de nuestro tiempo ahí, yo llegaba a ver a alguien muerto, llegaba a mi casa, me sentaba a comer como si nada, ni pensarlo. Y no me di cuenta de lo que estaba pasando en mi vida hasta llegar yo a los Estados Unidos, y un amigo mío me dijo:
oye Mili, ¿qué crees? Falleció mi papá la semana pasada. Y le dije, ay hermano, lo siento mucho. Oye, ¿cuándo vamos a comer juntos? Así le dije. Me dijo, hermano Mili, se acaba de fallecer mi papá. Sí, hermano, lo siento, pero ¿cuándo vamos a comer? Hermano, murió mi papá. Y fue por fin que me cayó el 20 y le dije, perdón hermano, perdón. Yo sé que mi corazón se ha endurecido, perdóname. ¿Sabe usted que su corazón puede estar tan endurecido que aunque alguien le dé la noticia de que murió su papá, para ti es como si fuera nada? Nada. Nada. ¿Tiene usted compasión? Se dice, bueno hermano, mire, yo nunca haría eso. Bueno, yo también pensé que nunca llegaría a ese grado. Pero tenemos la compasión que tiene Cristo. O sea, no debemos examinarnos uno a la luz de otro, sino tenemos compasión como tiene Cristo. ¿Tiene compasión? Creo que la razón que hay una falta de obreros es porque hay una falta de oración, hay una falta de visión, hay una falta de compasión. Y entonces ahora la decisión es suya. Si usted va a hacer algo, yo creo que hay 3 respuestas que podemos dar el día de hoy. Una, involucrarnos y hacer algo. Para algunos a lo mejor esto, si tú te involucras, si tú empiezas a orar, podría cambiar tu vida. Totalmente podría cambiar tu vida. Puede ser que tú algún día llegas a estar en uno de esos lugares donde se necesita el Evangelio y Dios está buscando personas dispuestas, y a lo mejor tú serías la respuesta para una comunidad donde no hay Evangelio. Qué bendición sería eso. Amén. La segunda respuesta es quedarte aquí, sí, pero orar y hacer todo lo que tú puedes de tu parte desde aquí. Involucrarte en misiones. Estar orando por personas que no conocen el Evangelio y por pueblos donde no hay misioneros. Orar por los misioneros que están ahí predicando el Evangelio y hacer todo lo que viene de tu parte, de apoyarlos y animarlos y mandarles cartas y enviar ofrendas especiales para ayudarles en sus necesidades y hacer todo lo que podemos mientras nos quedamos aquí fieles haciendo la voluntad de Dios. O número 3, hacer nada. Seguir haciendo nada. Oh hermano mío, yo creo que Cristo nos ha dado un gran ejemplo y necesitamos obedecer su voluntad. Hay pueblos donde aún hay personas como Moisés, quien esperó por 12 años que regresara alguien a su pueblo con el Evangelio. Y podría ser usted el que llega a ese lugar y les podría dar esa verdad que tanto necesitan. Amado Padre Celestial, gracias por hablarme a mí esta noche. Gracias, Señor, por enseñarme esta verdad tan sencilla, Señor, pero tan importante. Señor, yo ruego que tú tomes control de lo que va a suceder esta noche. Señor, ayúdanos a hacer cuentas contigo, ayúdanos a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Señor, por favor, toca nuestros corazones. Sin que nadie esté viendo, por favor, ¿cuántos aquí diría el hermano Billy? La verdad es que Dios ya me había estado hablando. Y yo sé que es su voluntad, pero yo no me he rendido. Hermano Billy, yo creo que Dios quiere que yo sea ese misionero. Yo creo que Dios quiere que yo vaya a enseñar y predicar la palabra de Dios, pero yo aún no he tomado esa decisión, he sido renuente, no he querido obedecer, pero en esta noche yo me rindo a Dios. Yo quiero darme a Él para que yo lo sirva. Y ustedes, hermano, ore por mí, que Dios me use, que Dios me permita ser de bendición a ese pueblo donde quiera que me mande. Y ustedes, hermano, ore por mí. Dios me ha llamado a mí, yo esta noche me rindo a Él para obedecer su voluntad. Si eso es cierto, ¿podría usted levantar su mano? ¿Habrá alguien así? Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga.
Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, Dios los bendiga. ¿Cuántos aquí dirían, hermano Billy, la verdad es que yo no estoy haciendo lo que es de mi parte? Yo reconozco que no estoy orando. Yo reconozco que no estoy haciendo todo lo que puedo. La verdad es que yo estoy haciendo casi nada. Y me avergüenzo porque no estoy haciendo lo que yo debo. Pero con la ayuda de Dios yo quiero cambiar. Yo quiero hacer más. Yo quiero que Dios use mi vida para alcanzar a otros. Si usted dice, hermano, ore por mí. Yo quiero tener más tiempo en oración. Yo quiero tener más visión de lo que Dios quiere hacer y quiero tener esa compasión para con otros. Ore por favor por mí. ¿Podría usted levantar su mano, por favor? Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Posiblemente hay una persona aquí esta noche que aún no ha sido salvo. Y usted no está en camino a la gloria. Usted no sabe si iría al cielo, si llegara a morir esta noche. Usted no tiene esa seguridad. Pero a usted le gustaría saber que va al cielo cuando muere. Y usted diría, hermano Billy, ore por mí. Yo quiero ser salvo. Yo quiero saber que voy a la gloria después de la muerte. Ore por favor por mí. ¿Podría usted levantar su mano? Y me gustaría orar por usted. Si usted no sabe que va a la gloria, usted no es salvo, usted no ha sido salvo, pero le gustaría ser salvo, ¿podría usted levantar su mano, por favor? ¿Habrá una persona así? Muy bien. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie, los que están en el auditorio. Si Dios ha tocado su corazón, nuestro hermano va a empezar a tocar el himno de invitación. Deje su lugar y venga aquí al frente. Venga a hacer cuentas con Dios. Venga a orar. Venga a decirle, Señor, haz lo que tú quieras en mi vida. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Hermanos, la verdad es que hay tantos pueblos que aún están sin escuchar el Evangelio. Y podría ser usted la respuesta que ellos esperan. Podrían ser sus oraciones las que cambian a esa persona. Y hermanos, qué bendición sería ser parte de la respuesta de Dios al enviar a esos misioneros a ese lugar. Y que por sus oraciones ese pueblo tenga el Evangelio. Oh hermanos, qué privilegio es nuestro. Que Dios nos ayude, que nos permita hacer su voluntad. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por hablarnos en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perfecto, todopoderoso. Señor, gracias por el privilegio de poder orar y saber que eres tú, Señor, el que cambia vidas. Oh, Señor, te doy gracias por este privilegio de haber estado con mis hermanos. Ayúdanos ahora, Señor, a tomar decisiones correctas ante tus ojos y obedecer tu voluntad. En nombre de Jesucristo. Hermanos, pueden tomar sus asientos.